Hola, ¿qué tal? Esto es Mexican Curious Watching. Espero que se encuentren muy bien, amigas y amigos. Vamos a escuchar una recomendación que nos han hecho ya hace algún tiempo. Por acá tengo un dato básico y la banda se hace llamar Gudmund y dice: Gudmund es un acto solista pagano finlandés de black metal nacional, fundado en 2002 en Helsinki, Finlandia. Saludos hasta Finlandia si nos ven de por allá, abrazos. Y leí un poquito más acerca de esta banda y tiene temas un tanto polémicos, para algunos escandalosos, y dice aquí, señores, su género es el black metal, folk y el black metal. Sus temas líricos, pues el odio, guerreros, antepasados, anticristianismo y nacionalsocialismo. No sé si sus letras hablen de racismo o de supremacías, no me quiero meter en ese tema en lleno porque se haría muy extenso el video, entonces solo vamos a escuchar la música, poner atención, porque también leí otros títulos de ciertas canciones y sí tienen títulos muy llamativos, valga la redundancia. Entonces vamos a ponerle atención a esta canción que se llama Abomination of Winter y hacemos un comentario al respecto. Vámonos, señores, con Gudmund. Muy bonita esa flauta. Suena como una flauta dulce. Bien, esas guitarras crujientes, me gustan. Bien, también la voz me agrada. Creo que su técnica gutural es precisa para su música, porque suena ruda, fuerte, enojada. Y creo que eso tiene mucho que ver con los temas que tocan, sus canciones. Y las guitarras todo el tiempo arriba, señores. Fuertes. Bien. Bien, esa voz. Me agrada mucho esa flauta. Le da un toque alegre a la canción, señores, a mi parecer. Y eso es muy interesante. Le da como un toque patriótico la flauta. Muy bien. Me gusta, señores. Repito, muy independiente de su ideología política. Me gusta la música. Bien, la voz. Les digo que la voz suena como enojada, como quejándose.
pero es clara, crujiente. Y de nuevo la flauta. Creo que en esta canción eso es algo clave, la flauta, señores. No sería lo mismo. Sin esa flauta, esta canción para mí no sería lo mismo. Le da otro toque, le da otro sabor. Muy bien, al parecer terminó. Creo que sí, señores. Nada más que sigue la imagen del video. Muy bien. Good Moon con Abomination of Winter. Sí, terminó. Pues me agrada. Muy independiente de las ideologías y todo este tipo de cosas. Creo que las guitarras, señores, todo el tiempo están fuertes, sonando duro encima de todo, con esa distorsión saturada de alta ganancia. Es clara, es desgarradora, latigueando todo el tiempo la guitarra. No hay solos, no hay cosas extraordinarias como les he mencionado en otros videos. No es necesario, creo que todo eso aquí lo cubre la flauta. Les digo que la flauta es algo muy distintivo de esta canción. Entonces la voz me agrada, la voz es clara, es fuerte, tiene un toque como enojado, como quejándose de algo. Les decía, tiene yo creo mucho que ver con la ideología de sus letras, entonces tal vez por eso sea así. Entonces me agrada señores, tal vez las letras hablen de odio, de racismo, de supremacía, no lo sé señores. Igual y después la misma banda se queja de que yo tomé su música para hacerle una opinión, pero bueno, esperemos que no pase nada de eso, ya sería muy extremo y radical. Pero suele pasar, señores, entonces esperemos no llevarnos una sorpresa. La batería y el bajo son sólidos, no se mueven de su lugar. Hay elementos en la batería que de repente mete ahí un redoble muy en el fondo con un efecto un tanto corpulento. Pero solo eso, no más. Se me hace que está bien, no hace falta, les digo, porque las guitarras van haciendo todo ese trabajo, señores, van llenando muy bien. Y aquí la cereza del pastel es la flauta. La flauta le da un toque dulce, le da un toque alegre. A mi opinión creo que la flauta voltea la canción, señores, para que quien no comprenda la letra, quien no se meta en lleno a investigar de qué hablan sus canciones, pueda darle una oportunidad, ¿no? Y decir, oye, eso se escucha bien, ¿no? Es un buen metal. Sin conocer la ideología de las letras, señores, porque yo la leí y pues sí tiene unos toques un tanto pues polémicos para ciertas personas y pueden ser también temas un tanto más locales. Entonces también tiene mucho que ver eso, ¿no? La historia de ese país, de la misma persona, quiénes son sus modelos a seguir, mucho, señores. Entonces si me meto en este tema político y de formas de pensar y todo esto, sería un cuento de nunca acabar, ¿no? Porque hay mucho que hablar sobre la historia, pues del mundo, de la política, de la religión, que es lo que hablan sus letras, ¿no? Como crítica a todo eso. Entonces yo lo dejo aquí. Me agrada la música, es entretenida, me agrada la flauta, es muy buena, muy bonita, a pesar de que es sencilla. Suena bien, no sé señores, le da un toque muy especial a esta canción. Entonces déjenme ustedes sus comentarios, opiniones, recomendaciones, suscríbanse a mi canal, me ayuda muchísimo. Denle like, compartan este video por favor y vámonos. Les mando un abrazote, saludos hasta Finlandia y nos vemos a la próxima señores, cuídense mucho, ahí la vemos.